Bueno, como les iba diciendo, en nuestra práctica tenemos los saldos, pero no nos da el capital, ¿no? Entonces nosotros vamos clasificando las cuentas cuáles corresponden a activo y gasto en la parte deudor, y en el acreedor tenemos que poner el pasivo y los ingresos, ¿verdad? Y el capital lo obtenemos por diferencia, es decir, sumamos el saldo deudor, sumamos el saldo acreedor y por la diferencia nosotros sabemos que esa diferencia corresponde al capital y lo colocamos de manera que siempre nuestro saldo deudor debe ser igual al saldo acreedor. ¿Me han entendido? Sí, Licen. Ya. Es bien sencillo, simplemente clasificar las cuentas, cuáles son saldo deudor, cuál acreedor, luego sumar nuestro saldo deudor, sumar nuestro saldo acreedor para poder nosotros determinar cuánto es el capital, porque en la práctica no nos da cuánto es el capital, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar el capital a través de la diferencia del saldo deudor con el saldo acreedor, ¿ya? Muy bien. Hasta acá han visto que es sumamente sencillo, ¿sí? Simplemente es traspasar la información. Y así es el examen final que ustedes van a dar. Van a dar en una hoja de trabajo, ¿ya? Primero van a hacer sus asientos de ajuste, luego hacen los saldos. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Los ajustes, ¿verdad? Vamos a hacer los ajustes. Nosotros ya tenemos los ajustes acá, ¿verdad? Entonces, ahora ya no necesitamos esta otra información. Esta. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Lizzy. Ya, bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la parte de ajustes, ¿ya? ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos que ver nuestros asientos de ajuste que ya hemos realizado y tenemos que traspasar ¿a dónde? A esta hoja de trabajo. Vamos haciendo eso. Nuestra primera cuenta es alquileres 18,000, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Tenemos que fijarnos si hay esa cuenta aquí. Alquileres, no hay esa cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar en esta partecita de acá, alquileres, ¿ya? Y el monto correspondiente debo colocar en la columna de ajuste, tal cual está aquí. Aquí dice alquileres al debe, entonces yo tengo que hacer lo mismo, ¿ya? Alquileres al debe, ¿cuánto es el monto? 18,000. ¿Ya? Nada más. Fíjense, en la columna de ajustes, si allá estaba al debe, yo debo conservar el lugar y debo colocar al debe, ¿ya? Luego, la siguiente cuenta que tenemos acá es alquileres pagados por anticipado, al haber 18,000. Y me fijo, alquileres pagados por adelantado o anticipado, aquí tengo 24,000, ¿verdad? Y aquí yo tengo que alquileres pagados por anticipado es 18,000. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo colocar alquileres pagados por adelantado al haber 18,000. Ya no necesito, es decir, hacerlo acá porque ya hay la cuenta. Entonces, simplemente traspaso el monto en el lugar que corresponde. Aquí lo tenemos al haber, entonces acá también tenemos que colocarlo al haber, nada más, ¿ya? Vamos con la siguiente. La siguiente transacción dice sueldos y salarios 3,100 al debe.
Entonces nos fijamos. ¿Dónde hay sueldos y salarios? Hay sueldos y salarios aquí. Entonces ya no necesito colocarlo acá. Simplemente traspaso el monto. Sueldos y salarios al debe 3.100. Entonces hago sueldos y salarios al debe 3.100. ¿Ya? Y luego vuelvo otra vez. Sueldos y salarios por pagar 3.100 al haber. Me fijo. Sueldos y salarios por pagar. Por pagar no hay. Entonces debo colocar acá. Sueldos y salarios por pagar al haber. ¿Cuánto? 3.100. Me fijo, está en la columna de haber. ¿Ya? Está correcto. Luego vuelvo otra vez. Dice depreciación, muebles y enseres. 5.747. Me fijo. Depreciación, no hay nada de depreciación aquí. Entonces coloco. Depreciación, muebles y enseres. ¿Cuánto dice? Dice 5.747.50. Al debe, 5.747.50. Al debe, ¿ya? Luego vuelvo otra vez. Depreciación vehículo, 23.833.33. Tampoco hay esa cuenta, entonces depreciación vehículo, el monto. El monto es 23.833. 33.33. Ya, al debe. Luego tenemos depreciación acumulada al haber, 5.747. Depreciación acumulada al haber tampoco hay, entonces debo colocar acá. Depreciación acumulada, muebles y enseres. Acumulada, muebles y enseres, ¿cuánto es? 5.747. Volvemos otra vez. Depreciación acumulada vehículo. Tampoco hay, entonces depreciación acumulada vehículo. ¿Cuánto es? 23.833.33. ¿Ya? Vuelvo otra vez. Seguros, me fijo si hay seguros. Si hay la cuenta seguro, no hay. Entonces la coloco. Seguros, ¿qué decía? Seguros al debe 24.150. Al debe 24.150. ¿Ya? La siguiente, dice seguros pagados por adelantado. 24.150. ¿Ya? Entonces me fijo. Seguros pagados por adelantado, ya hay esa cuenta. Entonces simplemente traspaso el monto donde corresponde, 24.150. Decía al haber, ¿verdad? Entonces por eso está al haber. La siguiente, el siguiente ajuste, dice castigo gastos de organización. Y me fijo, castigo gastos de organización, me fijo si hay, no hay esa cuenta. Entonces la coloco. Castigo, gastos de organización. Castigo, gastos de organización. ¿Cuánto es el monto? Castigo, gastos de organización, 6.000. Entonces, coloco 6.000 al debe. Luego, reserva para castigo, gastos de organización al haber 6.000. Reserva al haber 6.000.
Luego tenemos el último, inventario final de mercaderías. Al debe 34.550. Inventario final de mercaderías, nos fijamos, y este es inventario de mercaderías, este es inicial, no es final. Tiene que decir inventario final, no hay. Entonces, inventario final de mercaderías al debe 34.550. Nos fijamos. Y la última cuenta, pérdidas y ganancias, 34.550. Como no hay igual esa cuenta, pérdidas y ganancias al haber 34.550. ¿Ya? Bueno, vuelvo a explicar. Fíjense qué es lo que nosotros hemos hecho. Primero hemos hecho los asientos de ajuste. Ahora, en la hoja de trabajo hay que traspasar esos asientos de ajuste a esta columna que dice ajustes, ¿verdad? Hay que traspasar ahí. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente fijándonos, si ya hay la cuenta, solo traspasamos su monto igual como está en el asiento de ajuste, ¿no? Si aquí está el debe, nosotros lo traspasamos al debe. Si aquí en el asiento de ajuste está el haber, nosotros lo traspasamos al haber. Nada más es copiar los montos y otra cosa, si la cuenta ya hay, copiamos sus montos. Y si no hay, la colocamos aquí abajo con sus montos respectivos. ¿Me han podido entender hasta acá? Sí, Lice. Ya. Sí, dice. Y luego, una vez que hemos traspasado esa información, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos, ¿ya? Y fíjense que tiene que igualarnos. El debe con el haber debe ser igual y efectivamente lo hemos sacado igual, ¿verdad? El debe con el haber ha igualado. Hasta acá estamos bien, ¿ya? ¿Hasta acá me han entendido? Sí, dice. Ya. Ahora, balance ajustado. ¿Qué es el balance ajustado? Es la sumatoria de los saldos más los ajustes, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, caja. ¿Tenemos ajuste? Les pregunto. ¿Hay algún ajuste con referencia a caja? No. No hay. Entonces, coloco la cuenta, su monto tal cual está. Copio solamente. Ahora, documentos por pagar, tampoco. Entonces, traspaso su monto donde corresponde, ¿no es verdad? Aquí está el debe al debe, aquí está el haber al haber. No tengo nada más que hacer que copiar. Ahora, inventario final de inventario inicial de mercadería, no hay tampoco ningún ajuste, vuelvo a copiar lo mismo, ¿ya? El siguiente, compra. No hay nada de ajuste para compras, vuelvo a copiar lo mismo, ¿ya? Ahora, alquileres pagados por anticipado, ¿tiene un ajuste? Sí, sí tiene. Tiene. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí, saldo deudor y aquí está el haber, hay que restar, ¿ya? Entonces, 24.000 menos 18.000, ¿cuánto será? 6.000. 6.000. Entonces coloco, ese es el saldo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está el debe y aquí está el haber, se resta. En cambio, si fuera estos 18.000 aquí en el debe, cuando son de la misma columna debe con debe, se suma. Pero cuando es contrario, debe con haber, se resta. ¿Ya? Ahora, muebles y enseres, no hay ningún ajuste, vuelvo a colocar la misma cantidad y en el mismo lugar. Ventas, no hay con qué, no hay ningún ajuste, entonces coloco lo mismo. Débito fiscal, no hay ningún ajuste, lo mismo. Luego, sueldos y salarios, ¿tiene ajuste? Sí. ¿Qué debo hacer? ¿Debo sumar o debo restar el saldo con el ajuste? Sumar. ¿Cómo? Sumar. Sumar, muy Sumar. bien. ¿Cuánto será? ¿El total cuánto será? ¿Si debo sumar?
26.450. Muy bien, 26.450. Ya. Entonces, hasta acá se están fijando ustedes que cuando hay el ajuste en el contrario, entonces se resta. Pero cuando está el ajuste con el saldo en el mismo, si es debe con debe, como en este caso, se suma. Y en este otro caso, como estaba aquí debe y aquí haber, se resta. Y cuando no hay nada, se copia en el mismo lugar en que está. ¿Verdad? Ya. Estamos acá. Bancos, no hay ningún asiento de ajuste. Vuelvo a copiar lo mismo. Luego, cuentas por cobrar, no hay ningún asiento de ajuste. Vuelvo a copiar lo mismo. Gastos generales, no hay ningún asiento de ajuste. Vuelvo a copiar lo mismo. Seguros pagados por adelantado. ¿Hay asiento de ajuste? Seguros Bien. pagados por adelantado. ¿Hay asiento de ajuste? ¿Hay asiento Sí, de hay. ajuste? Ay, no es verdad. ¿Debo sumar o debo restar? Restar. Restar, ¿verdad? ¿Cuánto será el total? 3.450. 3.450. Muy bien. Ahora, documentos por cobrar. No tiene ningún asiento de ajuste. Vuelvo a colocar lo mismo. Siempre hay un cerito que me... Bueno, capital, no hay ningún asiento de ajuste, 720. Gastos de organización, no hay ningún asiento de ajuste, coloco en el mismo lugar el mismo monto. Lo propio con vehículo, ¿verdad? Ya. Ahora, continuamos, seguimos bajando, alquileres, colocamos lo mismo en el mismo lugar porque no hay nada. Es ajuste solamente, entonces volvemos a copiar lo mismo. 3.100, no hay saldos acá, simplemente son ajustes, entonces se colocan tal cual están. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo acá, no? Acá ya no tenemos saldo, solo ajustes, entonces no tenemos con qué sumar ni restar, entonces colocamos el mismo monto, ¿verdad? Aquí tenemos ajustes nomás ya. Perfecto, gracias. Entonces, fíjense, simplemente es sumar los saldos más los ajustes, depende, ¿no? Si están en los contrarios se resta, si están el debe con el debe, como en este caso debe con debe, se suma, nada más. Y cuando no hay ningún ajuste, solamente se copia el mismo monto. Ahora, en la parte de ajuste, como ya no hay saldo, entonces llega a ser los mismos montos que se van copiando al saldo ajustado. Una vez que yo he terminado de hacer esto, simplemente, ¿qué debo hacer? Sumar. Hay algún errorcito por acá. Ahorita vamos a revisar. 23. Acá hay el. Ya está. Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos sumado, igualmente el debe con el haber debe ser igual. Si está así, es que he hecho bien. Debe con el haber debe ser igual, ¿ya? Entonces, hasta acá nosotros ya hemos hecho el balance ajustado, ¿ya? Ahora, simplemente nos toca hacer estas dos columnas con la base que ustedes ya tienen de saber diferenciar si una cuenta es de gasto, de ingreso, de activo o de pasivo. ¿Me entienden? Vamos a ir poniendo sus montos, reconociendo. Por ejemplo, caja. Caja es una cuenta de gasto, de ingreso, de activo, de pasivo. Activo. Activo. Entonces el monto debo colocar aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, documentos por pagar. ¿Dónde debo colocar?
Pasivo. Pasivo. Pasivo, ¿no? Ya. Luego, inventario de mercaderías. Activo. Activo. Inventario de mercaderías. Ahora, aquí les voy a explicar una cosa, ¿ya? Este inventario de mercaderías es un inventario inicial, no es el final, ¿ya? Este inventario final viene como activo, pero este inventario inicial va a las pérdidas, como una pérdida va, ¿ya? Entonces colocamos acá 50.200. Ya. Solamente porque este es inventario inicial, ¿ya? Y esto entra al estado de resultados. El inventario inicial entra al estado de resultados. Y el inventario final es el que debemos colocar como un activo, ¿ya? Bueno, ya estamos en inventario de mercaderías. Luego las compras. Las compras es gasto, ganancia, activo o pasivo. Gasto. Gasto, ¿no? Gasto. Entonces, 120.800. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos alquileres pagados por anticipado. Activo. Activo, muy bien. Luego tenemos muebles y enseres. Activo. Luego tenemos ventas. Ganancia. Ganancia. IVA, débito fiscal. Pasivo. Pasivo. Sueldos y salarios. Gasto. Gasto. Ya. Luego, bancos. Activo. Luego, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Activo. Activo. Ya. Luego, gastos generales. Gasto. Seguros pagados por adelantado. Activo. Seguros pagados por adelantado. Ya. Documentos por cobrar. Activo. Luego, capital. Pasivo. Gastos de organización. Activo. Activo, muy bien. Lo felicito. Vehículo. Activo. Muy bien. Ya. Vamos. Alquileres. Gasto. Sueldos y salarios por pagar. Gasto. Gastos. No, sueldos y salarios por pagar. Pasivo por pagar. Pasivo. Por pagar. Si fuera sueldos y salarios, nomás es gasto. Sueldos y salarios por pagar es pasivo. Depreciación, muebles y enseres. Gasto. Muy bien. De igual manera, depreciación vehículo, ¿verdad? Es gasto. Ya. Luego, depreciación acumulada, muebles y enseres. Pasivo. Muy bien. Depreciación acumulada, vehículo. Igual pasivo. Igual pasivo, muy bien. Ya. Luego, ¿qué tenemos? Seguros.
Gasto. Gasto. Luego, castigo, gastos de organización. Es una pérdida, esa es una cuenta nueva que ustedes no conocen, ¿ya? Entonces, castigo, gastos de organización es una cuenta de gasto. Luego, reserva para castigo, gastos de organización. Reserva es un pasivo. ¿Ya? Luego, el inventario final de mercaderías es un activo. Y finalmente, pérdidas y ganancias va como una ganancia. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que, vuelvo a repetir, las primeras dos columnas simplemente es clasificar en base a los saldos que nos ha enunciado en la práctica, ¿verdad? Simplemente reconocer si es saldo deudor o acreedor y así lo vamos clasificando. Luego sacamos el capital por diferencia y nos tiene que igualar tanto el saldo deudor como el acreedor. Los ajustes son la información que hemos traspasado de haber realizado nuestros ajustes, ¿verdad? Y ya les he explicado cómo debemos hacerlo. Luego, el balance ajustado es la sumatoria de los saldos más el ajuste, ¿no? Dependiendo si hay algún ajuste, yo debo hacer las operaciones aritmética básica de suma o resta, y si no hay nada de ajuste, coloco la misma cantidad en la misma posición que está en los saldos, ¿ya? Una vez que he llegado a este punto, como lo acaban de ver ustedes, simplemente es clasificar las cuentas, ¿no? Si es cuenta de activo, si es cuenta de pasivo, si es de ingreso o es de ganancia, como lo hemos hecho ahorita con ustedes. Una vez que yo he traspasado toda mi información, debo sumar, ¿verdad? Como todo. Muy bien. Ahora se van a dar cuenta ustedes, fíjense en esta columna de pérdidas y ganancias, es la única columna, y lo digo en la teoría también, que no iguala. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aquí ver, de acuerdo al resultado, si se ha realizado si hay una utilidad o si hay pérdida. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Por diferencia, ¿verdad? Ay, todavía, pero tenemos 10 minutitos. Ya. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que tenemos aquí los gastos de 279,000 y aquí tenemos ingresos por 185,450. ¿Cuál es mayor, los gastos o los ingresos? Gasto. Los Gasto. gastos. Entonces aquí se ha dado una pérdida de la gestión, ¿no? No hay utilidad, hay pérdida. ¿Por qué? Porque nuestros gastos o pérdidas son mayores que nuestros ingresos. Y hacemos la diferencia, ¿ya? Nuestros ingresos son eso menos nuestros gastos menos nuestros ingresos. Tenemos que nuestra pérdida es 93,630,83. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Simplemente la diferencia de nuestros gastos menos nuestros ingresos. Quiere decir que tenemos una pérdida de 93,630. Ahora lo sumamos y vemos que iguala, ¿verdad? Entonces ya hemos igualado. Pero fíjense que esta es la única columna que a inicio no iguala. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, dependiendo si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, como es este caso, entonces tenemos una pérdida. Si fuese lo contrario, si aquí diría 279,080 y aquí 185, ¿qué resultado obtendríamos? Si nuestros ingresos fueran mayores que nuestros egresos, ¿qué resultado tendríamos? Ganancia.
ganancia o utilidad, ¿no? Utilidad de la gestión. Pero en este caso tenemos pérdida porque nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos. Muy bien. Ahora, esta pérdida que tenemos acá, tenemos que trasladarla al balance. Fíjense que hasta este monto, o mejor dicho, hasta esta parte, el activo con el pasivo no iguala, ¿verdad? Aquí hay 677,580 y aquí 771,210,83, ¿verdad? No iguala. ¿Por qué no iguala? Porque nos falta trasladar la pérdida de la gestión. Ahora, cuando se trata de pérdida, aquí tiene que ir con signo negativo, ¿ya? 93,630,83, ¿ya? Entonces, cuando es pérdida, aquí trasladamos al pasivo. Siempre la utilidad o pérdida que se ha realizado en la gestión la tenemos que traspasar al pasivo, ¿ya? Siempre al pasivo, ya sea utilidad o ya sea pérdida. La diferencia es que si hay pérdida, yo la tengo que traspasar con signo negativo. Quiere decir que mi pasivo va a venir a restar esto, ¿ya? En cambio, si hay utilidad, yo tengo que ponerlo con el monto positivo y esto va a venir a sumar, ¿ya? Entonces sumamos esto. Y nos ha igualado, ¿verdad? Nos ha igualado. Entonces, hasta acá nosotros hemos realizado toda nuestra contabilidad hasta el balance general y fíjense que nos tiene que igualar todo, ¿ya? Desde el balance ajustado, mejor dicho, desde los saldos, el ajuste, el balance ajustado, todo nos iguala. Solamente que en estas columnas tenemos que ver si hay utilidad o hay pérdida y ese monto hay que traspasar como pasivo dependiendo. Si es pérdida hay que traspasarlo con signo negativo. Si es utilidad, yo tengo que pasarlo numéricamente con los números positivos y esto va a venir a sumar. En este caso viene a restar. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, listen. ¿Qué les ha parecido hacer una hoja de trabajo? Muy interesante. Sí, interesante. ¿Qué dicen los demás? Henry Gutiérrez. Henry Gutiérrez está presente. Eymar Palenque. Está Un presente. poco confuso, dicen. Al ¿Cómo? momento de... Un poco confuso. ¿Un poco confuso para usted? Sí. Es que no le hacen seguimiento, ¿verdad? Aquí tenemos que estar despiertos para hacer contabilidad. Los números son, tenemos que estar razonando, tenemos que tener la base que ya deberían tener hasta estas alturas porque ya estamos terminando el semestre. ¿Cuántas veces yo les decía a ustedes de que estudien la parte del clasificador de cuentas? Si ustedes saben, el clasificador de cuentas lo hacen rapidísimo esta hoja de trabajo. ¿Sí o no? ¿Han visto sus compañeros cómo me estaban respondiendo perfectamente cuando hemos hecho la clasificación de las cuentas? Y eso me demuestra que sí saben, que sí han aprendido hasta estas alturas y me satisface escucharlos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Estuvo interesante, licenciada, lo explica muy bien. Ya. Bueno, entonces hemos terminado con la clase del día de hoy, ¿ya? Y vamos a hacer otra práctica de hoja de trabajo la próxima clase, ¿ya? Este video que hemos
grabado el día de hoy, se los voy a pasar hasta mañana máximo, ya lo van a tener en YouTube. Obviamente contabilidad depende de cada uno de ustedes, ¿no? Si ustedes practican, vuelven a hacer, no es nada difícil, ¿ya? Como veo que hay varios de los compañeros que sí han entendido, en el examen también me lo han demostrado, hay notas altas como hay notas también bajas. Y estoy corrigiendo, ya me faltan unos 6 exámenes nomás corregir y ya van a tener todas sus notas, ¿ya? Entonces, les insinúo a los que quizás no han entendido, vuelvan a hacerlo, vean el video, ya depende de cada uno, ¿verdad? Poder entender, ¿sí? Bueno, entonces quedamos acá y el día lunes vamos a hacer otra hoja de trabajo, ¿ya? Entonces para ello ya quiero que tengan más agilidad ustedes y lo hagamos más rápido, ¿ya? Ya le dicen. Ya, hasta luego. Bueno, Hasta Está bien, luego. Miguel. Dicen. Hasta luego. Hasta luego, Licen.